así más hacia el lado de científico, ¿no? Para tratar sobre este asunto en cuestión, porque claro, al final, si nos centramos un poco en el caso y después de todo lo que hemos escuchado, la sugestión está muy presente, en el caso descaradísimamente, pero la ciencia también tiene su aporte, ¿no, compañero? Claro, fijaros que en el caso de Salem, independientemente de que hubiera mucha sugestión y mucha histeria colectiva, también lo que tenemos son diferentes versiones de la historia, ¿no? Como en todo. Como en todos los casos nos llegan diferentes versiones. La ciencia también se ha puesto a investigar qué pudo realmente pasar en Salem, ¿no? Y bueno, la ciencia se decanta porque la principal culpable quizás fuera esta señora que fue acusada, Sarah Osborne, una terrateniente, una mujer que era, bueno, señalada con el dedo porque digamos que no iba cada domingo a misa y que sus comportamientos se alejaban un poco del puritanismo, aunque sí bien es cierto que a esta señora pues le precedía una fama de que era bastante generosa con los demás, sobre todo con los niños. Correcto. Silvia nos ha comentado antes de la decadencia de este hombre Parris, pero parece ser que en aquel momento Salem, pues por diferentes razones, estaban bastante escasos de dinero, por decirlo de alguna manera. A todos les iban mal en sus negocios, de ahí que luego se creara también una rivalidad para ver quién se quedaba con la tierra de quién. Y esta señora no, los negocios al parecer le iba viento en popa. Y aquí es donde entra algo, como puede ser el pan. Creo que el pan ya no es el primer caso que se da que el culpable puede ser el pan. Bueno, en este caso el pan era pan de harina de centeno, que al parecer esta señora pues también repartía entre la gente y sobre todo entre los niños, ¿no? ¿Qué pasa? El pan del centeno, en un exceso de fermentación, pues puede contener una micotoxina que se llama el hongo Cabliceps, que así más comúnmente se le conoce como el cornezuelo del centeno. Ajá. Para que sepamos un poco y rápido lo que es este cornezuelo del centeno, pues tiene efectos similares al LSD y además se utiliza incluso hoy día como componente de algunas drogas sintéticas. O sea, este pan de centeno pudo provocar directamente alucinaciones, con lo cual las niñas quizás sí que veían dragones y quizás sí que veían demonios porque simplemente estaban bajo los efectos de una drogadura. Fíjate, Fran, que acabas de decir eso y no fueron las únicas de estas dos niñas las que denunciaron, en este caso, el hecho en cuestión, sino que a raíz de la denuncia de estas dos niñas en cuestión de 9 y 11 años, lo que se sucede es sugestión pura y dura. Y es que luego todo el mundo, todos los críos empiezan a decir que ellos también empiezan a ver cosas y empiezan a padecer que se les toque o que no se les toque, ¿no, Fran? Claro, aquí ya entra la sugestión, la histeria colectiva de la que luego se contagia todo el pueblo. Claro, aquí ya las denuncias eran por litigio de tierras o por lo que fuera, todo eran denuncias por brujería. Pero en un principio la ciencia dice que es posible que estas alucinaciones existieran en los niños, pues por esto precisamente, por el pan que esta señora les daba, que era el pan con este exceso de fermentación en el centeno. Cuidado, hay otros científicos que también se van un poco más allá y dicen que Salem está situado en un sitio que tiene mucha electividad electromagnética y que esto también pudo tener cierta influencia en el comportamiento de estos niños. No olvidemos, Salem a día de hoy sigue manifestando algunos fenómenos extraños, ¿no? Bueno, independientemente también la iglesia satánica la ha acogido como sede central, pero esto me imagino que ya es otro tema, ¿no? Pero el hecho del pan de centeno no es nuevo en la historia. Creo que Silvia nos trajo una vez en los enigmas de la historia Correcto. Algo que también había sucedido con el pan, ¿no? Correcto. Entonces, bajo el punto de vista, quizás en su origen, y vamos a decir algo en favor de estas niñas, quizás sí que tuvo que ver algo de que realmente tenían visiones. Bueno, Silvia, vamos a seguir en la historia. Denuncian a esta señora en cuestión, el amo le da una somanta increíble y confiesa. ¿Qué es lo que sucede a continuación, compañera? Bueno, se empiezan a ver toda una serie de tensiones en cadena porque yo estoy de acuerdo parcialmente con Fran, y digo parcialmente porque ahora te explico por qué. Resulta de que esto empezaron siendo unas niñas, unas preadolescentes. La siguiente tanda que empiezan a ver alucinaciones ya son adolescentes.
tenemos que tener en cuenta de que los niños en aquella época no eran considerados para nada, y menos si eran mujeres. ¿De acuerdo? Nadie les hacía caso a los niños. Los niños eran mano de obra y si no eran un estorbo. ¿Vale? Ajá. Entonces tenían sus minutos de gloria y después de las adolescentes empiezan a ser jovencitas. ¿Vale? Yo creo que la mayor llegó a tener 21 años o 30. Entre sí. Luego llegó a haber una mujer de 30 también, que sufre, digamos, que veían estas alucinaciones o que entraban en esta histeria colectiva. A mí lo que me llama la atención es que son todo mujeres. Entonces, si fuera por el pan del centeno, ¿vale? Si fuera por un tema de ergotismo, ¿por qué solo le daba a las mujeres? Claro. Entonces, yo lo que creo es que en un principio sí fue un envenenamiento que probablemente fue por pan de centeno, pero fue deliberado. Pero por parte de quién, eso es lo que no se sabe. Claro. También puede haber la fase esta que decía Misael, ¿no? También de un tipo de, vamos a decirlo así, intentando buscar, dando una vuelta, un rizo al rizo también. Intentar poner en contacto al maligno. Bueno, estamos aquí intentando eximir en todo momento también, no sé si a la esclava entre comillas, o no sé si a quien fuera. Pero, ¿y si hubo algún tipo de... Bueno, pues vamos a decirlo así... No voy a decir posesión, pero bueno, un tipo de sortilegio, un tipo de maldición, algún tipo de... Bueno, pues el contacto, poner en contacto al maligno, Silvia, con las víctimas también. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es que no fue Tituba, ¿vale? Sí. Porque me parece absurdo que una mujer que por nacimiento tendría que tener una serie de conocimientos no los usase y usase fórmulas tradicionales europeas, correcto, occidentales, ¿vale? Que se utilizaban sobre todo, pues eso, en el norte de Europa. Ahí veo a alguien que no sé, que obviamente nunca estuvo en primera fila detrás. No sé si me estoy explicando. No, sí. O sea, de alguna manera, como si... Que no era la esclava. Claro, no. O inclusive, y se ha llegado a relatar que quizás la cosa iba más allá de la esclava. Que quizás la esclava se utilizó en su momento como cabeza de turco para después ir desplegando todo lo demás, pero en realidad ocultar lo que había detrás de todo ello, ¿no, Silvia? Ejecuciones, ¿eh? Claro, pero fíjate que es eso, que se van a la esclava, bueno, la meten en la cárcel, a ella y al marido, para empezar. Hay que tener en cuenta una cosa, en aquel momento, cuando metían a alguien en la cárcel, esa persona se tenía que pagar la manutención, si no, no comía. ¿Vale? Claro. Entonces, van apareciendo, llegaron a ver hasta 20 ejecutados. Sí. 19 mujeres, 19 personas colgadas, mujeres, y un señor, un anciano, que fue sepultado en piedras, que fue acusado por su propia nieta, que cuando falleció, y ahí fue donde acabó toda la historia, la nieta, arrepentida, dijo que se lo había inventado. Sí. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas que es curiosa en esta historia es que después de pasarse más de un año, creo que están 13 meses, Tituba y su marido John, en la cárcel, como el señor Parrish, el Samuel Parrish, no les quería pagar la manutención, no los sacaban, pero no los juzgaron, jamás los llegaron a juzgar. Hubo una persona anónima que les pagó y desaparecieron del mapa. Ahí estamos. ¿Y por qué decía lo de criminalística antes? Y es porque esto es un claro caso de bueno, una barbarie absoluta y rotunda, injustificada, que solo se justifica con actos criminales, Silvia.
con actuación criminal como tal. Y es un hecho más que contrastado que al final esas personas que murieron colgadas, como ese anciano que murió, en este caso, como tú has dicho, sepultado en piedra, al final eran inocentes que fueron utilizados para, justamente, ¿no?, encubrir a alguien que en realidad pues estaba haciendo algo que no era correcto. Y no hablo justamente de esa sirvienta y su marido, Silvia. Aquí se dieron, lo ha dicho Fran antes, o sea, hubieron una confluencia de factores, que era un tema económico, era un tema político, era un tema de territorios, era un tema que la gente estaba aterrorizada por el tema de los Wabanaki, que eran los indios que estaban por allí cerca, que de vez en cuando hacían incursiones, porque claro, les habían quitado su tierra. Y la política de los puritanos era que como no cultivaban la tierra, no tenían derecho a ella, con lo cual ellos eran unos demonios que había que eliminarlos. Claro. Entonces, hay muchísimos factores que, bueno, fue la desgracia, obviamente, de esas personas que fueron acusadas injustamente. Y bueno, llega un momento que es eso, dices, ¿cómo se ha llegado hasta ese punto? Pues, de llegar bueno, es que... algunos investigadores hablan y se habla de que todo esto fue para tapar las vergüenzas del propio amo, Silvia. Porque la historia relatada en este caso por personas que han investigado desde el punto de vista criminalístico en los hechos en cuestión, relatan de que todo lo que había detrás de todo esto era un affair entre el amo y sirvientes. Y en este caso sirvientas, y que al final lo que sucede o acaba sucediendo es que para callar bocas de aquellos que conocían la verdadera historia, pues había que inventarse una historia truculenta, y qué mejor que en aquellos tiempos, pues aprovechando las creencias de cada cual y aprovechando toda la situación, pues eliminarlos de la manera más directa. Y al final, ¿por qué no se deshace en este caso de la sirvienta y del marido? Pues que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Silvia. Bueno, piensa que estamos en pleno siglo XVII, claro. Cuando en todo lo que es la brujería estaba en su pleno apogeo, o sea, no podías estornudar que eras una bruja. Y más en todo lo que eran los países anglosajones, y que lo llevaron a rajatabla. Es increíble. Yo, Víctor, me gustaría saber tu opinión, porque claro, es que se nos va el tiempo volando, y más sobre todo cuando son temas tan interesantes como este. Creo que habrá que hacer una segunda parte, seguramente. Pero, Víctor, a mí me gustaría saber tu opinión, vista desde la perspectiva, en este caso, pues de alguien que le gusta analizar las pruebas, y que no se queda con lo primero que escucha o con lo primero que ve, sino que le gusta hacer las cosas bien. En tu opinión, esas personas que murieron, vamos a ponerlo de esta manera, ¿murieron con un juicio justo o totalmente injusto, compañero? Yo creo un juicio totalmente injusto. Más que nada, lo que pienso yo que se creó en todo este proceso, que duró algo más de un año, fue una especie de psicosis colectiva, que a la mínima ya tú eres una bruja, no, el otro es un brujo, no, la otra es una bruja. Una rista de falsas acusaciones de todo, que murieron muchas personas, yo creo que todas inocentes. El tema de las alucinaciones también lo veo como algo incluso puede llegar a estar hasta inventado, ¿vale? Porque ahora es muy fácil decir, he visto, pues, como decía Silvia, una rata roja, o he visto lo que sea. Sí, un pájaro amarillo, lo que sea. Un pájaro amarillo. Sí. Yo creo sinceramente que todo esto, a mi parecer, fueron de falsas acusaciones totales, y fue una especie de psicosis colectiva entre todos los puritanos, que además en aquella época se llevaba muy a rajatabla todo, lo que decía Silvia, el simple hecho de estornudar, pues este ya es una bruja o este está poseído por el demonio.
cualquier cosa meramente rara que a día de hoy, en pleno siglo XXI, nos parece normal,